Hola jóvenes, vamos a estar viendo el último bloque y vamos a estar hablando un poquito sobre los ecosistemas. Como ustedes recuerdan en el bachillerato, los ecosistemas pues no son otra cosa más que un conjunto de factores tanto bióticos, abióticos, conjunto de comunidades, de especies que van a formar una totalidad que en este caso sería el ecosistema. Un ecosistema se clasifica por tener características como factores bióticos y factores abióticos. Uno de los factores abióticos son todos aquellos elementos que no tienen vida, pero que son esenciales para todo ser vivo. Por ejemplo, la luz, el agua, el suelo, no tienen vida, pero son esenciales. Y por otro lado vamos a tener los factores bióticos, que es esa relación que van a tener tanto los organismos con sus mismas especies o con especies totalmente diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Un árbol evidentemente tiene relación con un factor abiótico muy importante que es la luz para hacer fotosíntesis, pero también tiene relación con bacterias en el suelo y es una relación biótica donde le va a permitir absorber eh, nutrimentos. Entonces prácticamente vamos a ver algunas de estas relaciones. Eh, Aquí tenemos algunos de los, vamos a empezar con los factores abióticos. Los factores abióticos, pues ya les dije, es el luz, suelo, agua, la temperatura es muy importante, ya que estos van a limitar el desarrollo de algunos organismos. Ejemplo, los nopales, las opuntias, son unas especies de plantas que crecen perfectamente donde hay poca precipitación pluvial y hay gran cantidad de luz. Pero si a esa planta, a ese nopal, nosotros nos la llevamos acá al Real del Monte, donde está el, mm, donde hay mucho frío y hay mayor humedad, pues evidentemente, y hay poca temperatura, evidentemente ese nopal no va a poder sobrevivir y por lo tanto el factor abiótico que lo está delimitando para que puedan crecer es la temperatura. A esto, la temperatura se le conoce también como la ley del mínimo ecológico y esa ley del mínimo ecológico no es otra cosa lo que les estaba mencionando, las zonas óptimas que van a tener algunos organismos. No todos los organismos pueden resistir altas temperaturas, no todos los organismos pueden resistir bajas temperaturas. Hay algunos organismos que pueden resistir características específicas y sobre todo algunas características para su reproducción. A esto le vamos a llamar, bueno, como zona óptima. La zona óptima es las condiciones favorables que va a tener una especie para poderse desarrollar perfectamente bien y poder crecer. Vamos a tener la zona de tolerancia. ¿Qué son las zonas de tolerancia? Pues bueno, son algunas zonas de temperatura, de humedad o de algún otro factor abiótico en donde sí se puede desarrollar el organismo, pero no en las condiciones buenas para poderlo realizar. En la zona letal no se pues el organismo no puede sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque puede haber temperaturas muy bajas, puede haber mucha humedad y por lo tanto no son las características ambientales en las cuales puede llegar a sobrevivir el organismo. La luz solar, pues como estuvimos viendo al principio del semestre, es muy importante porque es la fuente primaria de energía. Gracias a la luz solar las plantas pueden realizar, por ejemplo, la fotosíntesis y gracias a la fotosíntesis se genera un producto muy importante que es los carbohidratos y los carbohidratos pues evidentemente son sustancias ricas en energía. Aquí pongo algunos ejemplos de la luz solar. Bueno, existen dentro del reino protistas eh, tres especies de algas diferentes. Tenemos las algas verdes, las algas pardas y vamos a tener también las algas rojas. Por ejemplo, las algas verdes es muy común que nosotros los podamos encontrar en zonas muy someras, cerca de la orilla de las playas, a orilla de algunos lagos. ¿Por qué? Porque como tienen clorofila,
pues necesitan la intensidad de luz muy fuerte para poder estar realizando la fotosíntesis. Pero por ejemplo, si nosotros nos vamos más al fondo en el mar, vamos a encontrar algas rojas. Las algas rojas se encuentran a una profundidad no tan cerca de la playa como las clorofitas, pero no tampoco muy profunda. Entonces se encuentran a una profundidad media y lo que están detectando ahí es una cantidad de luz menor que las clorofitas. Por ejemplo, las algas rojas tienen unos pigmentos fotosintéticos que son la ficoritina y la ficocianina. Entonces, estas algas están adaptadas a un factor abiótico que en este caso es la intensidad de luz. Y si nosotros nos vamos más profundamente, vamos a encontrar otras algas que son las algas rodofitas. Estas algas rodofitas viven en lugares más hondos, son pardas porque tienen otro tipo de pigmento, están adaptadas a esa condición ambiental. ¿Por qué? Porque les llega menor la cantidad de luz que las otras dos algas. Hay muchos organismos que están adaptados a las diferentes características de luz. Por ejemplo, hay algunas plantas que están muy bien adaptadas a... No sé si han llegado a ver algunas plantas que luego sale el sol y abren la flor. Entonces están adaptadas a ese fotoperiodo, a esa intensidad de luz. Pero también hay plantas que van a estar adaptadas a lo contrario. Se mete el sol, llega la noche y estas plantas llegan a abrir sus flores. Entonces a eso se le denomina fotoperiodo, que es la duración que afecta la fisiología y el comportamiento de algunos organismos. Por ejemplo, ahorita en marzo, abril, mayo, la intensidad de luz es mucho más fuerte. Por lo tanto, las plantas, si ya se dieron cuenta, muchas plantas empiezan a florecer porque hay más luz y por lo tanto deben de obtener energía para llegar a verano y poder generar frutos o otras características. Hay algunos ejemplos muy importantes de plantas que florecen y sobre todo generan frutos en condiciones de luz de no más de 12 a 14 horas, que de hecho es un periodo muy largo de luz. Por ejemplo, tenemos que las bananas, cuando los periodos de luz son de 12 a 14 horas, las plantas de plátano generan sus frutos, o el crisantemo o las primulas son especies de plantas que florecen en esa intensidad de luz muy específico. Tenemos otras plantas que necesitan más de 14 horas para poder florecer. Algunos ejemplos de estos son las amapolas y las espinacas. También el desarrollo de los frutos es importante. Hay plantas que si no está la intensidad de luz específica, no pueden generar los frutos o generan frutos, pero no con las condiciones o las características que un agricultor quisiera. No solamente las plantas están adecuadas a las condiciones ambientales, sino también todos los organismos estamos adecuados a la intensidad de luz. Por ejemplo, hay organismos que tienen su actividad de luz, que va de las 8 de la mañana hasta las 11 del día, o desde las 7 de la mañana hasta las 11 del día, y estos organismos se llaman aurorales. Por ejemplo, hay unas especies de abejas que nada más salen a esa hora. Van, polinizan, buscan las plantas, las flores, y nada más a esa hora. Y hay otros organismos que desde las 9 como hasta las 3 de la tarde, son los diurnos, tienen su actividad. Después de las 4, 5, 6 de la tarde, los crepusculares, hay otros organismos. Pero también en la noche hay muchos organismos que tienen su actividad fisiológica, morfológica. Por ejemplo, nosotros pensamos que cuando nos vamos a dormir o es de noche, ya no hay animales, no, al contrario. Hay más animales en la noche que en el día. Si nosotros fuéramos atentos, escucharíamos cómo pasan o cómo chillan algunos murciélagos, cómo llegan a pasar algunos patos, salen muchas arañas, muchos insectos, y estos son organismos nocturnos.
y están regidos principalmente por la actividad e intensidad de luz que existe. Ejemplo, en 1990 a mí me tocó, iba en la primaria y me tocó ver el eclipse solar, 1990, 1994, no recuerdo. Y mi abuelo tenía o tiene todavía en su azotea pichones. Entonces cuando la luna empezó a tapar el sol, pues empezó a ver como tarde y después total oscuridad. Fue bien interesante ver cómo se comportaban los organismos, porque por ejemplo había aves, pajaritos, todo, que se iban a los árboles pensando pues que ya estaba haciendo noche. Los pichones empezaron a meterse al jacal que tiene mi abuelita en la parte de arriba y empezaron a hacer ese ruido así de que se están durmiendo. Entonces es importante ver cómo los factores abióticos eh, modifican la conducta, modifican la fisiología y modifican la morfología de los organismos.